Vamos a empezar, en mi caso, ¿no? Vamos a empezar con el libro, no lo vamos a arrancar ahora, pero vamos a empezar con el libro de Filemón. Vamos a conocer un poco, es una carta, una breve carta, es la carta más corta del apóstol Pablo. Tiene 24 versículos, pero es muy fuerte, tiene mucho contenido, es una carta preciosa. Pero para poder entrar en el tema, vamos a ir viendo de qué se trata. Básicamente se trata del perdón. El apóstol Pablo nos enseña a perdonar a través de esa carta. Él toca en las otras cartas que le escribe desde la cárcel, él toca varios puntos sobre el tema del perdón. Pero en esta carta en particular, él se enfoca en ese tema, a través de esto que él hace con Filemón. Y para poder entrar en el tema, vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 34. Y vamos a ir medio rapidongo con este tema. Y vamos a ver qué es lo que Dios hace, Dios qué es. Que dicho sea de paso, Dios es un Dios de perdón. Y porque el apóstol Pablo se enfoca en esto. 34, versículos 6 y 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, no delante de Moisés, proclamó, esta es la voz de Jehová, este es el Señor mismo hablando. Dice, Jehová, Jehová, o Señor, Señor, puede ser otras versiones. Dice, fuerte, este es Dios mismo hablando, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Presten atención, perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. Y mira lo que dice para los malvados, ¿no? Dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y bueno, y después sigue otras cosas más, pero vamos a leer hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios acá? Dios dice, yo soy un Dios de perdón. Yo soy un Dios que perdona. Este es Dios. Acá conocemos un poco más a Dios. Si nosotros tenemos que hablar con otra persona el día de mañana, Dios perdona. ¿Está? Y si nosotros nos queremos parecer a Dios, tenemos que perdonar. Porque nosotros tenemos que andar como el anduvo. Como el anduvo perdonó. Después mirá cómo piensa también Dios, y si queremos ser un poco más sabios, podemos poner esta palabra por obra. En Proverbios 19, versículo 11, en la parte B. Dice Proverbios 19. 19, versículo 11. La parte B dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Le leo la parte A para que quede más claro. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. O sea, un hombre consciente, un hombre que está en su cabal juicio, ¿tá? Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Es un hombre que está en su cabal juicio, detiene su furor. Dice, y la parte B, que para mí es la más importante en este momento, dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, si yo quiero ser un poco más sabio, porque este es el libro de Salomón, es un libro de sabiduría, si yo quiero ser un poco más sabio, tengo que pasar por alto la ofensa. ¿Está? Eso me hace un hombre honrado, me hace un hombre honesto. Después, por ejemplo, y esto no lo vamos a buscar, yo se lo voy a contar, pero lo podemos buscar después cuando tengan tiempo en sus casas, lo pueden buscar. En Lucas 15, cuando encontramos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, y este es Jesús enseñándonos cómo nosotros debemos perdonar, ¿tá? Y cómo el Padre nos perdona también a nosotros. Entonces, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Hay un padre con sus hijos. Uno de sus hijos le pide al padre toda la herencia y se va de la casa. Cuando se va de la casa,
¿qué hace? Ya lo saben casi todo. Libertinaje, se gasta toda la plata, termina haciendo cualquier relajo por ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Termina mal. O sea, la historia termina mal. Si vos te vas y te vas a hacer cualquier cosa por ahí, el fin de la cuenta, mal, terminó mal. ¿Y qué hizo él? Se arrepintió, gracias a Dios se arrepintió. ¿Tá? Él estaba pasando hambre, estaba pasando mal realmente. Y él dijo, pensar que los siervos de mi padre la pasan mejor que yo. Decía eso él. Le agarró y ¿qué hizo? Quiso volver con el padre, ¿no? Y el Padre, este es Dios, ¿no? Como lo hace con nosotros y cómo lo deberíamos hacer con nosotros, con los demás. ¿Tá? ¿Qué hizo el Padre? Lo esperó sentado y lo vio que venía allá y bueno, allá viene el pecador este. No hizo eso. Lo vio que venía, ya lo vi, le vio la actitud que venía una actitud de arrepentimiento, una actitud que era obvio que ya él se había cambiado, que él se había dado cuenta de que se había mandado a la macana. ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Fue al encuentro, no esperó que llegara, fue al encuentro. Cuando puedan, léanlo, la parábola del hijo pródigo y vean esto que yo les estoy comentando. Fue al encuentro y lo abrazó al hijo, lo besó, lo amó. Ese es Dios con nosotros. Y eso es como nosotros deberíamos actuar con los demás. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? No a todo el mundo le gusta ese tipo de perdón. Y lamentablemente muchas veces en las iglesias pasa. En nuestras casas muchas veces pasa. En otros lugares pasa. A no todo el mundo le gusta, porque se acuerdan que tenía un hijo, aparte de este otro hijo. Y ese hijo era un hijo necio, que no le gustaba ese tipo de perdón, porque él decía, pucha, ¿cómo a este final todo lo que se mandó y lo perdona? Lo que pasa es que ese es Dios que nos va a perdonar. Y a veces nosotros nos enseguecemos y decimos, mirá, este se manda cualquier cosa, y mirá yo estoy acá, hago todos los deberes, me porto bien, y a mí ni años le dicen. No, tenés que alegrarte que hay un pecador que se arrepintió. Amén. ¿Entendés? Entonces, bueno, después, por ejemplo, si nosotros seguimos adelante, podemos ver, por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 13, qué es lo que pasa con estos hijos necios o estas personas necias que no están afín con este tipo de perdón. Mirá lo que dice Santiago. Esto es fuerte, esto es para nosotros. ¿Santiago cuánto, hermano? Santiago capítulo 2, versículo 13. Gracias. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, si yo quiero misericordia, tengo que dar misericordia. Si yo quiero que me perdonen, tengo que perdonar. Después, por ejemplo, bueno, si nosotros también cuando el Señor nos enseña a orar, en una que la conoce todo el mundo, la parte donde habla del Padre Nuestro, ¿tá? Una de las cosas que dice es, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿ahí qué me está diciendo? Yo tengo que perdonar. Si yo quiero que Dios me perdone, yo tengo que perdonar. Si yo no perdoné, el Señor no me perdona. Ni siquiera me escucha. Por más que yo ore y por más que yo le pida perdón a Dios, el Señor no me escucha. ¿Tá? Porque yo no perdoné al que tenía que haber perdonado. Porque yo no actué como tenía que haber actuado. Como Dios esperaba que yo actúe. ¿Tá? Después podemos ver ya, y estas son las cartas que yo les comentaba al principio de Pablo. Hay muchísimo. Nosotros, si yo desarrollara todo este tema, estamos hasta mañana hablando de esto. Pero hay muchísimo que hablan sobre el tema del perdón, por esto mismo que yo les decía, que Dios es un Dios de perdón. Podemos encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 32. Y esto es para los hermanos.
Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, así es como nosotros deberíamos actuar si ponemos por obra estos de los pasajes anteriores que hemos visto. ¿Está? Dice, antes de tenernos uno con otro, nosotros tenemos que darnos para adelante, como que dice en la forma uruguaya, darnos para adelante. ¿Está? Ser misericordioso, como decía recién, si yo no tengo misericordia, no puedo esperar misericordia. Perdonándonos unos a otros. Debemos perdonarnos los unos a nosotros. Debemos perdonarnos. Y esto pasa muchas veces en nuestra casa, con nuestras esposas y con los maridos. Donde más repercute este tema del perdón es en la familia. Hay familias destrozadas por falta de perdón. Hay relaciones destrozadas por falta de perdón. La gente deja de venir a la iglesia por falta de perdón. Después podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículo 13. 13. Colosenses 3:13. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, vuelvo de vuelta. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. De la misma forma que el Señor nos perdona, nosotros debemos perdonarnos. Es de la misma manera que nosotros, si nosotros repasamos las parábolas que yo les comenté, también el Señor nos va a perdonar a nosotros. ¿Está? Después, por ejemplo, esto tampoco lo busquen, yo se lo voy a contar, porque si lo ponemos a buscar, vamos a estar mucho rato y no quiero que me pase la última vez que tuvo 1 hora y media, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se acuerdan sí, cuando Pedro le dijo al Señor cuántas veces deberíamos perdonar? Y el Señor le dice hasta 70 veces 7. O sea, ¿qué quiere decir? Todas las veces que sea necesaria. Todas las veces que sea necesaria. ¿Está? Porque somos pecadores. O sea, yo con mi señora, ¿cuántas veces la voy a tener que perdonar? Todas las veces que sea necesaria, porque yo me casé con una pecadora. Y ella me va a tener que perdonar a mí todas las veces que sea necesaria. Porque ella también se casó con un pecador. ¿Está? Y después, si nosotros leemos en Mateo, eso lo pueden encontrar en Mateo, capítulo 21 en adelante, habla todo, y después sigue de eso, después sigue con la parábola de los deudores. Y la parábola de los deudores, hay deudores, ¿tá? Y está el amo de los deudores. ¿Tá? ¿Y qué pasa con ellos? Uno de los siervos, digamos, del amo, le debía mucha plata, como 100 denarios, le debía muchísimo, ¿tá? Que era como 100 días de trabajo, era como estar trabajando 100 días pagando la deuda. Y si no, los mandaban a la cárcel, los podían morir, o podían pasar muchísimas cosas. Y el siervo le suplicó al amo que le perdonara la deuda, ¿tá? Y él le agarró, ¿y qué hizo? Le suplicó, le dijo, por favor, Señor, que el Señor, en este caso, nosotros lo podemos poner como Dios, ¿está? Nosotros le decía, Señor, por favor, perdoname la deuda, perdoname, no sé, te lo voy a pagar, no sé cómo pueda, no sé qué, o no te lo voy a poder pagar. Y el Señor le perdona la deuda, ¿está? Pero ¿qué pasa? Si nosotros seguimos leyendo, hay otro deudor, que es un consiervo, es uno que está a la par con él. Es uno más, o sea, que está en la misma situación. Que podríamos ser cualquiera de nosotros que estamos acá. ¿Tá? ¿Y qué pasa? El consiervo le debía vamos a suponer, a su hermano, no era su hermano, era otro que trabajaba con él ahí en el mismo lugar. ¿Tá?
Y él agarra también le debía. ¿Viste? Pero ¿qué pasa? Él no le perdona la deuda. Le suplicó y todo, y el otro le decía, no, tenés que pagar lo que me debes, me tenés que pagar, y lo hostigaba, ¿viste? Y lo mandó a la cárcel y todo. Y vino el amo y le dijo, vos, ¿cómo es esto? Dice, vos, yo te perdoné la tremenda deuda que vos tenías conmigo, vos no podés perdonar a uno igual que vos. Y eso es lo mismo pasa con nosotros. El Señor nos perdonó una deuda impagable, porque la deuda que nosotros le tenemos al Señor, o le teníamos al Señor, los que estamos en Cristo, era impagable, no la podíamos pagar. ¿Tá? La hizo Jesús en la cruz. Jesús pagó la deuda que nosotros debíamos, ¿tá? La pagó Jesús en la cruz. Y nosotros, cuando uno se equivoca contra nosotros, no, este es tremendo pecador, no lo voy a perdonar, no me cae bien, que se maneje. Mirá si Dios lo hiciera así con nosotros. ¿Me explico? Y bueno, después podemos ver en Hebreos 12:6, que es la respuesta al siervo malo. Hebreos 12:6. Denme un segundito. Dice, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué pasa? Si nosotros no actuamos como Dios actuó con nosotros, ¿tá? El Señor nos va a disciplinar, ¿tá? Nos va a azotar y no nos va a gustar. Pero el Señor lo hace porque nos ama, ¿tá? Porque el Señor ama. Si el Señor no nos amara, no seríamos hijos de Dios. Pero como el Señor nos ama, nos disciplina y nos azota. No nos va a gustar, porque el Señor quiere que nosotros vivamos como Él nos enseñó. ¿Tá? Entonces, hermanos, nosotros nunca nos vamos a parecer tanto como a Dios, ¿tá? Perdonando. Nosotros nos parecemos a Dios cuando perdonamos. ¿Tá? Y ahora sí, entramos en el libro de Filemón. Dicho sea de todo esto, vamos a ver esta carta preciosa. Y empieza así. Versículo 1. Dice Pablo, ¿no? Pablo presentándose. Dice, prisionero de Jesucristo y hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. En principio vamos a ir hasta ahí. Pablo empieza la carta y le empieza con todo. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Él va a desarrollar después, más adelante, este tema que yo le introduje con el tema del perdón. Entonces él le va a pedir a Filemón, ¿no? que le haga un favor, por decirlo de alguna manera, la forma sutil de Pablo de pedir un favor, que perdone a Onésimo. Se lo cuento así por arriba, pero después lo vamos a desarrollar mejor. ¿Tá? Entonces, porque parece que Onésimo se mandó la de él, Onésimo era un siervo que tenía Filemón, y le robó plata, y se fue, y bueno, hizo cualquier cosa. ¿Tá? Y bueno, entonces Pablo le va a pedir un favor a Filemón. Y la forma que él muy
sabiamente Pablo. Le dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Le está diciendo, es como que le diga, yo Pablo, te voy a pedir un favor y mirar la condición en la que estoy yo. Yo estoy preso. ¿Tá? Le dice, preso de Jesucristo. ¿Tá? O sea, es la única carta que él empieza diciendo en la condición en la que está. Porque si nosotros vemos todas las cartas que él escribe desde la prisión, él no empieza diciendo Pablo, apóstol, prisionero de Jesucristo. Él lo dice sí en otros pasajes, pero no empieza presentándose. Pero en este momento él como que entra con todo, ¿viste? Le dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Tá? Y en realidad, o sea, él se identifica como prisionero de Jesucristo. Pero él en realidad, él estaba prisionero por los romanos. Eran los romanos los que lo tenían preso. No era Jesucristo. Pero él sí entendía que era la voluntad de Dios que él esté preso. Como muchas veces nosotros podemos llegar a pensar, estoy padeciendo por algo y es muy difícil que se nos dé por decir, estoy padeciendo por el Señor. Muchas veces nosotros pensamos, estoy padeciendo porque el diablo metió la cola, por ejemplo. Estoy padeciendo porque, mirá, se me levantó todo. Nunca decimos, estoy padeciendo por el Señor, gloria a Dios, mirá, hermano, lo que me está pasando. Y él agarra, yo estoy trabajando para la gloria de Dios, estaba en la peor cárcel que había, no era muy distinto ahora, estaba mal, la verdad. Y él hacía la obra del Señor, él hacía la obra con gozo, con alegría, le predicaba a todo el mundo, se volvían al Señor muchísimas personas. Dice, y al hermano Timoteo, ¿tá? Él nombra primero a Timoteo. ¿Por qué nombra primero a Timoteo? Porque en realidad, si nosotros miramos el fin de la carta, él está con Marco, está con Aristarco, está con Demas, está con Lucas. Y él nombra primero, en el saludo, él nombra a Timoteo. ¿Qué pasa? Él lo que está haciendo con Timoteo, es como que le está dando para adelante a Timoteo, diciendo, Timoteo va a ser mi sucesor. Que nosotros después lo podemos ver claramente en la primera y segunda carta de Timoteo. Eso lo podemos encontrar en Hechos, en Hechos capítulo 19, que era uno de los compañeros de Pablo. Dice, y a la amada hermana Apia es la esposa de Filemón, y a Arquipo, que es el hijo de Filemón. Dice, nuestro compañero de milicia. Arquipo era el hijo de Filemón y era miembro de la iglesia. Y a la iglesia que está en tu casa. ¿Qué pasaba? Más allá de que era una carta personal, porque esta es una carta personal, es una carta para Filemón. Y él lo que pretendía Pablo era que se corrija a la iglesia a través de esta carta a Filemón. Era una enseñanza para la iglesia lo que él le iba a pedir. Dice, gracia y paz a vosotros. Dice, gracia y paz se está refiriendo a la salvación. Recibimos por gracia la salvación y el fin de la salvación es la paz. Por medio, dice, paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después el versículo 4, vamos a leer del versículo 4 al 7. Dice, el título dice que en realidad no tiene relevancia, dice el amor y la fe de Filemón. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Nos salvó, no por obras de justicia, perdón, me fui para otro lado. Voy al versículo 5 de vuelta para reenganchar con el 6. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos.
para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones de los santos. Entonces, ¿qué le está diciendo acá? Acá la golpe de primera vista le está dando para adelante al Filemón. Dice, doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Siempre que se acordaba de Filemón el apóstol Pablo eran cosas buenas. Siempre que oraba por Filemón el apóstol Pablo eran por cosas buenas. Siempre. Qué divino que debe ser que el pastor ore por nosotros y sean cosas buenas. Y no sea que, estoy orando, voy a orar por el hermano tal que no madura más. Mirá, Señor, ayúdalo, Señor, no sé qué, no sé cómo orará cuando ore el Señor. Pero acá todo lo contrario, dice, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Acá lo que le decía recién, dice, oigo del amor. Primeramente el apóstol Pablo ya lo conocía, Filemón, pero a su vez lo dejó de ver y él siguió haciendo la obra de Dios. Él no hacía la obra de Dios porque estaba con el apóstol Pablo cuando se conocían. Él siguió, y iban hermanos, se encontraban con Pablo y le decían, no sabés, Filemón, tremenda bendición. Se juntaba con nosotros y no sabés, el amor que tenía Filemón, la fe que tenía Filemón era impresionante. ¿No? Que todo lo contrario sería no sé, se encontraba con el hermano y le decían, no sabés, lo único que me hizo, dejó mal a la iglesia. Hablaban mal de la iglesia, no sabes lo que era. Era espantoso hablar con Filemón. No, pasaba lo contrario. Filemón era una persona que estaba al servicio de los demás, ¿no? Como dice, y para con todos los santos. Él estaba al servicio para con todos los santos. Él vivía para la iglesia, vivía para los hermanos. Dice el 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Yo les comentaba que lo que va a hacer el apóstol Pablo es pedirle un favor. ¿Tá? ¿Y qué pasa? Él le está diciendo, mirá, es como nosotros, ¿no? Nosotros leemos la palabra de Dios, pero nosotros no tenemos de todo el conocimiento cuando nosotros la palabra de Dios no la ponemos por obra. Entonces acá lo que le está diciendo es eso, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento. Entonces, si el apóstol, si Filemón ponía por obra lo que Pablo le estaba diciendo, iba a ser de tremenda, ya es de tremenda bendición. Imagínate cuando él ponga por obra lo que él le va a pedir. Va a ser un gozo gigantesco en la vida de Filemón. Conocimiento de todo el bien que estaba en vosotros por Cristo Jesús. Dice el 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. O sea, el apóstol Pablo se sentía a gusto, se sentía que había un hermano que podía contar con él. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Los hermanos podían descansar en Filemón. Los hermanos se sentían a gusto con Filemón. Los hermanos se sentían que podían descansar en Filemón. Más allá que nosotros obviamente debemos descansar en el Señor. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Está? Entonces, hermanos, y para ir redondeando, acá lo que nos está mostrando es que la tarea que el apóstol Pablo le iba a pedir a Filemón era un hermano que iba a poder realizarla.
no era un hermano inmaduro, ¿tá? No era un hermano que no está, o sea, en la fe, muy bien, capacitado, ¿tá? Que no tiene los cimientos. El hermano tenía los cimientos. Bueno, la iglesia se juntaba en su casa, era uno, no dice qué tipo de servicio hacía, no lo dice. Pero sí era un hermano que tenía el testimonio, eso es lo que quería decir. Tenía el testimonio, ¿tá? Para poder realizar lo que el apóstol iba a pedir. Porque aparte, imagínense que con todo este testimonio que tenía de Filemón y lo que le daba el apóstol para adelante, porque en realidad lo que está haciendo el apóstol es dándole para adelante. Si con todo lo que le dice, y después esto puede ser para nosotros también. Y después el hermano no hace lo que le pidió, entonces todo esto que le dijo era hermano. ¿Tá? Entonces, y básicamente, como les decía al principio, lo que le va a pedir es sobre el tema del perdón, que es lo que se trata la carta. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar preparados. Nosotros debemos estar, dispuestos a perdonar. Si nosotros hoy podemos encontrarnos en una situación de falta de perdón, nosotros debemos perdonar. ¿Tá? Porque el Señor nos perdonó a nosotros. Porque el Señor fue el que, como dice la palabra, nos amó a nosotros primero. ¿Tá? Como leíamos hoy, debemos soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los pecados. Nosotros lo debemos hacer así. ¿Tá? Porque nosotros anhelamos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta, no es otra. Porque lo dice Dios a través de su palabra. No es que yo lo inventé. Aparte son todos versículos que son reconocibles. Porque ¿qué pasa? La falta de perdón lo que hace, nos trae amargura. Trae amargura al cristiano. ¿Tá? ¿Y qué pasa? Si yo no perdoné, lo único que va a salir de mí no van a ser cosas buenas. Porque yo estoy atrapado en la falta de perdón. ¿Tá? Entonces, yo tengo que liberar eso que hay en mí. Es como dictarle la sentencia a una persona que va a ir presa y decirle, es inocente, se terminó. Es como agarrar y hay una pared toda hecha pelota y dejarla toda impecable, blanquita. Eso es perdonar. ¿Tá? El Señor cuando nos perdona y se olvida de las cosas. Y nosotros los matrimonios es todo lo contrario. Nosotros perdonamos no te digo al otro día, al rato. ¿Tá? No, porque vos te acordás la semana pasada. No te digo la semana pasada. ¿Te acordás el año pasado? Lo que me hiciste. ¿Te acordás? Nosotros traemos todo a la luz. Porque somos así y en los matrimonios pasa. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que perdonar como Dios perdonó. ¿Cómo Dios nos perdona? Dios no nos trae el pecado a relucir todos los días. Más allá de que la misericordia de Dios se renueva cada día. ¿Tá? Pero Dios no nos trae, mirá que vos eras tremendo malandra, mirá que vos eras tremendo falopero. No te dice eso. Vos sos una nueva criatura. Ya está, las cosas viejas pasaron. Ya está. Y nosotros debemos hacer lo mismo entre nosotros y vuelvo a lo mismo. Y en los matrimonios. ¿Tá? Nosotros tenemos que liberar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no liberamos ese perdón, cuando también vamos a hablar con otra persona, nosotros seguimos contaminando. Porque ¿qué puedo hablar yo con alguien si yo estoy re quemado con alguien y no perdoné? ¿Qué puedo hablar? Cosas malas, es obvio.
¿Y qué pasa con el Señor? El Señor no me escucha. El Señor me va a disciplinar, me va a azotar. ¿Está? Entonces, hermanos, no pierdamos el tiempo. Y no esperemos que venga otra palabra como esta. Vivamos la palabra de Dios. Vivámosla. Vivámosla. ¿Está? Perdonemos. La palabra nos enseña que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol bajo vuestro enojo. Eso dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Está bien, te podés enojar, la podés pasar mal, pero no esperes dentro de un mes, una semana, pasarla recontra mal durante todo un mes y después allá las cansadas. Perdoná. Vos, no se ponga el sol bajo vuestro enojo. Cuanto antes pueda, pedí perdón, perdoná. Abrazá como abrazó el padre al hijo pródigo. Abrazá. No esperes a que el otro llegue a vos. Andá y abrazá. Había abrazá, Señor. Estamos acá, dos pecadores. No somos más que nadie, somos pecadores. Y nos vamos a equivocar. Y nos vamos a equivocar feo. Pero de eso se trata. Nos seguimos puliendo, nos seguimos limando. Pero liberemos al esclavo que hay dentro de nosotros. Liberémoslo, dejémoslo libre. Que el Señor se encargue. ¿Estamos, hermano? Bueno, la dejo por acá. El Señor los bendiga.